Hicieron lo que el almirante Thompson golpeó la pulida mesa de conferencias con el puño, haciendo vibrar los proyectores holográficos y provocando que varios asistentes diplomáticos se estremecieran. El enviado diplomático terrano, el doctor Elias Wright, se ajustó las gafas con nerviosismo. La hegemonía braxiana. Bueno, no hay forma diplomática de decirlo. Han eliminado la colonia Centuri. Toda, 3 millones de personas desaparecieron, de fina eliminadas. Gruñó el general Martínez, aunque por la tensión de su mandíbula estaba claro que ya lo sabía. Bombardeo orbital seguido de ignición atmosférica. Wright respondió con una voz clínicamente distante, como la que suena cuando intenta no gritar. Su justificación fue que la colonia violó las reivindicaciones territoriales braxianas del Tratado de Sirio, que, y no puede enfatizarlo lo suficiente, nunca fue ratificado por ningún gobierno humano. Un pesado silencio cayó sobre la Cámara del Consejo de Defensa de la Tierra Unida, fuera de las ventanas reforzadas de la instalación lunar. La Tierra colgaba como una canica azul en el vacío, hermosa, frágil, de repente parecía mucho más vulnerable que hace 24 horas. La voz del almirante Thompson era peligrosamente baja cuando finalmente habló. Así que los rayanos acaban de cometer genocidio debido a una disputa fronteriza por un tratado que ni siquiera firmamos. Es cierto. Sí, y el Consejo Galáctico, ¿cuál es su respuesta? La risa amarga del Dr. Wright no contenía ni una pizca de humor, una condena enérgica y sanciones económicas que se revisarían en 60 ciclos estándar. El general Martínez escupió la palabra como si fuera veneno por el asesinato de 3 millones de personas. La presidenta de la Alianza de la Tierra Unida, la doctora Nora Kim, quien había estado observando en silencio hasta ahora, finalmente habló. Su voz era mesurada, pero sus ojos delataban una furia fría que hizo que todos en la sala se enderezaran. Doctor Wright, por favor, recuérdeme cuánto tiempo llevamos intentando establecer relaciones diplomáticas con el Consejo Galáctico. 73 años, señora presidenta, y en esos 73 años, ¿cuántas veces se nos ha negado la membresía plena? 17 veces. Señora, ¿con qué fundamento? Recientemente, Wright consultó su tableta. Cita. La propensión de la Tierra al desarrollo militar agresivo hace que su civilización no sea apta para ser incluida en el gobierno galáctico en este momento. Fin de cita. El presidente Kim asintió lentamente y luego miró alrededor de la mesa. Damas y caballeros, parece que hemos estado abordando esto de manera equivocada durante casi un siglo. La humanidad ha tratado de ser civilizada. Hemos tratado de jugar con sus reglas. Nos hemos desmilitarizado. Hemos compartido tecnología y hemos comprometido. Se puso de pie y a pesar de su pequeña estatura parecía no llenar la habitación más. El primer centinela Gratul de la hegemonía braxiana disfrutaba de su triunfo. La aniquilación de la colonia humana se había ejecutado de manera eficiente y el resultado diplomático fue exactamente lo que la corte imperial había anticipado. Todos graznan y no muerden a estos humanos, le parloteó a su segundo centinela Besmore mientras observaban la exhibición táctica a bordo del Dreadnought. Dominio inevitable. Son tan predecibles. Ya envían comunicados diplomáticos. Ya ruegan por reuniones. Vexor movió sus apéndices sensoriales en el equivalente braxiano de una sonrisa burlona. El Consejo Galáctico nos ha asegurado que no habrá consecuencias graves. Los humanos no tienen aliados de importancia. De hecho, sus súplicas serán un buen entretenimiento en el banquete del emperador. Gratul acomodó su carpa en la silla de mando. ¿Cuál es el estado de la delegación humana? Han solicitado permiso para atracar en 1 hora. Primer centinela, permítanlo. Disfrutaré viéndolos. Graba cuando la lanzadera humana atracó con el inevitable. Deminien Graital se sorprendió un poco al ver que solo emergía un humano, una mujer de mediana edad con cabello canoso y un uniforme gris común y corriente, sin insignias ni decoraciones. El primer centinela, el oficial de comunicaciones de la nave, interrumpió. La nave humana está partiendo. Las mandíbulas de Gratul chasquearon con diversión. Envían a un diplomático y se retiran de inmediato. Su cobardía supera incluso mis expectativas. El humano solitario fue escoltado a la cubierta de mando por 4 guardias armados, aunque tales precauciones parecían casi cómicamente innecesarias para la unidad figura imponente. Soy la primera centinela Gratul de la gloriosa hegemonía braxiana, anunció mientras la humana era presentada ante él. Puedes postrarte y comenzar tus lastimeras súplicas de clemencia. La mujer miró alrededor de la cubierta de mando con leve interés,
como si estuviera recorriendo una pieza de museo en lugar de estar en el corazón de la nave de guerra que acababa de aniquilar a millones de los suyos. Me temo que hoy no hay frustración, dijo con tono informal. Soy la doctora Olivia Ford, no soy diplomática. Los ojos compuestos de Gray Toll se entrecerraron. Entonces, ¿por qué estás aquí, humana? La doctora. Ford consultó su reloj, un gesto arcaico que parecía absurdamente fuera de lugar en la avanzada nave de guerra alienígena, principalmente para ganar tiempo. Si soy completamente honesto. Tiempo. Vesmore dio un paso adelante, irritada. ¿Tiempo para qué? Para que los nanitos que acabo de liberar en el sistema atmosférico de su nave terminen su trabajo. Sonrió con agrado. Ya deberían estar a punto de terminar. Una alarma repentina sonó en la cubierta de mando. El oficial táctico manipuló frenéticamente los controles con sus apéndices. Primer centinela. Los sistemas de la nave están fallando. Armas, escudos, propulsión. Todos los sistemas muestran fallos catastróficos. Gratol se irguió en toda su altura, elevándose sobre el humano. ¿Qué has hecho? Como dije, no soy diplomático. La sonrisa de la doctora. Ford permaneció fija y agradable. Soy ingeniero, específicamente. Diseñé los desensambladores de nanitos que actualmente están convirtiendo los sistemas críticos de su nave en materia inerte. No se preocupe, el soporte vital seguirá funcionando. No somos monstruos. El primer centinela se abalanzó sobre ella, pero se detuvo en seco cuando la gravedad de la nave falló abruptamente, enviando a los miembros de la tripulación a flotar. Direcciones solo la humana parecía preparada sus botas magnéticas manteniéndola firmemente plantada en la cubierta o... Debería mencionar, continuó Dr. Ford como si estuviera discutiendo el clima. Dispositivos similares acaban de ser entregados a cada nave militar braxiana en este sector, además de sus plataformas de defensa orbital y su red de defensa planetaria. La cubierta de mando se había sumido en el caos, pero Graatu logró estabilizarse contra una consola. Imposible. Nuestras defensas son impenetrables. El Consejo Galáctico. Derford interrumpió. Haremos exactamente lo que siempre hacen. Nada importante. Emitirán condenas enérgicas. Incluso podrían imponer sanciones. Su sonrisa finalmente se desvaneció. Contábamos con eso. Sonó una nueva arma y la pantalla principal se activó automáticamente. Mostró cientos, no miles, de pequeños objetos que emergían del hiperespacio alrededor del mundo natal braxiano. Lo que estás viendo, explicó el Dr. Ford amablemente, son aproximadamente 12,000 plataformas de ataque autónomas de clase Artemisa. Tecnología humana. La misma tecnología que tus amigos del Consejo Galáctico seguían llamando demasiado agresiva para calificarnos como miembros. Volvió a mirar su reloj en unos 6 minutos. Estarán en posición de reducir cada instalación militar y gubernamental en tu planeta Átomos, dejando intacta la infraestructura civil. A diferencia de ti, no creemos en el castigo colectivo. Las mandíbulas de Gratul temblaron en una mezcla de rabia y horror creciente. Este es un acto de guerra. No. El Dr. Ford corrigió suavemente. Esta es una respuesta a un acto de guerra. Ya disparó el primer tiro. Solo estamos demostrando por qué esa fue una decisión monumentalmente estúpida. En la Tierra, el Consejo de Defensa observó la transmisión en vivo de la cámara corporal del Dr. Ford. La cubierta de mando braxiana estaba en desorden con oficiales flotando indefensos en gravedad cero mientras las luces de emergencia destellaban. La fase 1 se completó, anunció el general Martínez. Todos los activos militares braxianos han sido neutralizados. Las plataformas Artemis están en posiciones de aproximación final. El presidente Kim asintió y el Consejo Galáctico. El almirante Thompson señaló una pantalla separada. Como se predijo, han convocado una sesión de emergencia. Exigen que nos retiremos inmediatamente. Por supuesto que sí. La sonrisa del presidente no mostró calidez. Dr. Light, por favor, entregue nuestra respuesta al Consejo. El enviado diplomático levantó la vista de su tableta. Señora, ¿está segura de esto? El lenguaje es bastante directo. Ese es el punto. Doctor, proceda como se le indicó. Wright asintió y comenzó la transmisión al Consejo Galáctico, cámaras donde representantes de 37 civilizaciones espaciales se habían reunido en una sesión de emergencia. La imagen holográfica del Dr. Wright apareció en el centro de la cámara del Consejo. El presidente, una entidad gaseosa contenida dentro de un elaborado aparato de soporte vital, se dirigió a él de inmediato.
El representante Wright dijo, el Consejo exige que la Tierra retire sus fuerzas militares del espacio braxiano inmediatamente. Esta acción agresiva amenaza la estabilidad de todo el cuadrante. Wright se ajustó las gafas, un gesto que se había convertido en su sello distintivo en círculos diplomáticos. El presidente, Solon, honró a los miembros del Consejo. Vengo ante ustedes no para debatir, sino para informarles que la humanidad ha intentado durante 73 años unirse a su comunidad de civilizaciones. Hemos acatado sus regulaciones, hemos respetado sus límites, hemos seguido sus directrices para el desarrollo de las especies. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera la cámara y, a cambio, nos han negado repetidamente la membresía. Han restringido nuestra expansión. Han desestimado nuestras preocupaciones de seguridad y, cuando 3 millones de nuestros habitantes fueron exterminados, respondieron con sanciones. La Cámara estalló en protestas y objeciones superpuestas. Wright esperó pacientemente a que el presidente restableciera el orden. ¿Qué ocurrió? Fue una tragedia que se le concediera la presidencia, pero su respuesta es desproporcionada y viola los protocolos del Consejo. Con respeto, la presidencia tiene razón, interrumpida. Ya no reconocemos la autoridad del Consejo en asuntos relacionados con la seguridad humana. La Alianza de la Tierra Unida ha promulgado por unanimidad la siguiente política, con efecto inmediato. Leyó desde su tableta. 1. La Tierra retira su solicitud de membresía al Consejo Galáctico. 2. Cualquier acto de agresión contra asentamientos humanos, naves o intereses será respondido con una respuesta militar inmediata y abrumadora. 3. El espacio terrestre, incluyendo todas las colonias y puestos de avanzada actuales, se declara territorio soberano. Cualquier entrada no autorizada se considerará un acto hostil. 4. La Tierra continuará el comercio pacífico y el intercambio cultural con todas las civilizaciones dispuestas, independientemente de la supervisión del Consejo. 5. La hegemonía braxiana tiene 24 horas para entregar a los responsables del genocidio Centauri y aceptar reparaciones sustanciales. El incumplimiento resultará en el desmantelamiento completo de su capacidad militar e infraestructura gubernamental. La Cámara de Consejo había caído en un silencio atónito. Esto no es una negociación. Wright concluyó. Esto es humanidad informándoles de cómo serán las cosas a partir de ahora. Intentamos ser civilizados. Ya no. La transmisión terminó, dejando a Consejo alborotado. En la cubierta de mando braxiana, la doctora Ford bebía café tranquilamente de un termo que había sacado de su bolsillo. El centinela Grat-THL y sus oficiales permanecían suspendidos en gravedad cero, sujetos por dispositivos de seguridad que se habían desplegado automáticamente desde las paredes. ¿Sabes? Ford comentó conversacionalmente. Lo curioso de los humanos es que somos bastante pacíficos por naturaleza, al contrario de lo que el Consejo suele decir de nosotros. Preferimos comerciar que luchar, construir que destruir. Tomó otro sorbo de café. Pero también tenemos esta desafortunada característica. Si nos haces daño a uno, tendemos a tomárnoslo como algo personal. Y si nos haces daño a 3 millones, silbó suavemente. Bueno, eso es lo que une a toda nuestra especie de una manera que ninguna otra cosa puede lograr. Grial había recuperado algo de compostura. Los otros poderes no lo tolerarán. El colectivo andoriano, el consorcio Trill, se unirán para defendernos. Ford rió con una genuina risa que resonó de forma extraña en el centro de mando averiado. No, no lo harán. Ya hemos recibido comunicaciones por canal secundario de 17 especies del Consejo expresando su, digamos, aprobación discreta de nuestras acciones. Resulta que ustedes, los braxianos, no han estado exactamente ganando concursos de popularidad aquí. Su comunicador sonó. Lo revisó y asintió. Ah, justo a tiempo. Su emperador está a punto de dirigirse a su gente. Quizás quieran ver esto. La pantalla principal volvió a la vida mostrando la ornamentada sala del trono del Palacio Imperial Braxiano. El emperador, el elaborado carropace, adornado con las joyas tradicionales del cargo, miró directamente a la cámara. Su voz temblaba levemente. Una muestra de emoción sin precedentes para un gobernante braxiano, pueblo de la hegemonía. Me dirijo a ustedes con profunda preocupación. Nuestro glorioso ejército ha sufrido un revés temporal debido a la agresión humana. Sin embargo, les aseguro que las palabras del emperador se interrumpieron cuando el suelo bajo su trono se abrió repentinamente, revelando una elaborada trampilla. El gobernante del pueblo braxiano desapareció con un grito indigno.
La cámara se enfocó para mostrar a un humano de pie tranquilamente donde el emperador había estado, con el mismo uniforme gris anodino que el Dr. Ford. «Hola, ciudadanos braxianos», dijo el humano amablemente. «Soy el teniente coronel Thomas Way, representante de la Alianza Terrestre Unida. Su emperador está ileso, solo indispuesto en este momento. Esta transmisión se envía a todos los braxianos de su mundo natal y colonias». Hizo un gesto y la pantalla se dividió para mostrar imágenes de la flota braxiana inutilizada junto con la enorme cantidad de plataformas de armas humanas que ahora los rodean. El planeta. Como pueden ver, su ejército ha sido neutralizado sin una sola baja. Podríamos haber elegido la aniquilación como sus líderes eligieron para nuestra colonia Centauri, pero así no es como opera la humanidad. En su lugar, ofrecemos términos. Levantó una placa similar a la que el Dr. Wright había usado en el Consejo. 1. Los responsables directos del genocidio Centauri serán entregados para ser juzgados bajo justicia humana. 2. La hegemonía braxiana pagará reparaciones a las familias de las víctimas. 3. Todos los territorios reclamados bajo el inválido Tratado de Sirio serán cedidos. 4. Una comisión de supervisión humana monitoreará las actividades militares braxianas durante los próximos 50 años. 5. El actual gobierno imperial será disuelto y reemplazado por el sistema democrático que sus reformistas han estado defendiendo durante las últimas 3 décadas. Hicimos una pausa para dejar que el término se asimilara. Tienen 24 horas para aceptar estas condiciones. Si se niegan, sonrió levemente. Bueno, el Dr. Ford está demostrando actualmente su liderazgo militar que sucede exactamente en ese escenario. La transmisión terminó. Volviendo a la vista de la cubierta de mando donde Graxville aún estaba procesando lo que acababa de decir. Te presencié infiltrarte en el Palacio Imperial. Finalmente logró lo imposible. La seguridad estaba diseñada para detectar armas y amenazas conocidas. Ford terminó para él. No son sistemas de entrega de nanitos especializados disfrazados de regalos diplomáticos. Los hemos tenido instalados durante años. Desde que comenzaste a hacer ruidos amenazantes sobre nuestra expansión en lo que llamaste espacio en disputa. Volvió a mirar su reloj. Ah, y si te preguntas sobre tu apagón planetario, también somos nosotros. Solo las transmisiones que aprobamos están llegando ahora mismo. El pánico no ayudaría a nadie, ¿verdad? Los ojos compuestos del primer centinela Grad se entrecerraron. Has planeado esto durante años. Planificación de contingencias. Ford corrigió. Nunca quisimos usarlo. Nos obligaste a actuar cuando asesinaste a 3 millones de personas inocentes. Su agradable comportamiento se desvaneció por primera vez, revelando un destello de la fría furia que unió a su especie. Ese fue tu error. Primer centinela. No subestimar nuestra tecnología. No subestimar nuestra capacidad militar. Tu error fue pensar que la humanidad respondería al genocidio con diplomacia. Las siguientes 24 horas fueron las más tensas. En la historia humana reciente de la Tierra y sus ciudadanos de las colonias observaban las noticias obsesivamente. Las instalaciones militares permanecían en máxima alerta. El Consejo Galáctico seguía emitiendo llamados cada vez más desesperados a la moderación, todos los cuales quedaron sin respuesta en la sala de guerra debajo de la base lunar Alfa. La presidenta Kim y su consejo monitorearon la situación. La pantalla holográfica mostraba las posiciones de las fuerzas de la Tierra en todo el sistema braxiano, junto con transmisiones de inteligencia en tiempo real. Quedan 17 horas. El almirante Thompson anunció que aún no hay respuesta oficial del liderazgo braxiano. El general Martínez asintió, pero nuestras redes de inteligencia informan de una creciente presión del público braxiano. Parece que los ciudadanos comunes no están tan ansiosos por el martirio como sus líderes. El Dr. Wright podría haber esperado que levantara la vista de su consola. Señora Presidenta, recibimos múltiples solicitudes de canales privados de las especies de Consejo, los Andoranos, los Trill, el colectivo Próxima e incluso el Imperio Enano. La presidenta Kim levantó una ceja. Los enanos se han negado a reconocer nuestra existencia durante 40 años. Al parecer, de repente están muy interesados en las relaciones diplomáticas. Wright respondió secamente. Todos ofrecen a mediar en el conflicto. ¡Qué generosos! La voz del presidente destilaba sarcasmo. Infórmeles que la Tierra aprecia su repentina preocupación, pero que se ocupará de este asunto directamente. Sin embargo, estaríamos abiertos a discutir nuevas relaciones bilaterales después de que se resuelva la situación actual. Sí, señora presidenta.
La almirante Thompson se aclaró la garganta. Señora, hay algo más que debería ver. Detectamos actividad inusual alrededor de la sede del Consejo Galáctico. La pantalla holográfica cambió para mostrar la enorme estación espacial que servía como territorio neutral del Consejo. Docenas de naves militares estaban tomando posiciones a su alrededor. Esas no son naves varaxianas. El general Martínez observó. Esas son de Consejo. Fuerzas de mantenimiento de la paz, el mayor despliegue que jamás hayamos visto. La presidenta Kim estudió la demostración. No se atreverían a intervenir militarmente, no después de que demostráramos nuestras capacidades. No creo que se estén preparando para luchar. Ray dijo lentamente. Creo que se están preparando para evacuar a los miembros del Consejo, a su personal, a sus registros. Se están preparando para reubicar toda la estructura de gobierno galáctico. Tienen miedo. Thompson se dio cuenta no solo de lo que les estamos haciendo los Vraxianos, sino de lo que esto significa para el equilibrio de poder que han mantenido durante siglos. La expresión de la presidenta Kim se endureció. El miedo podría lograr lo que la razón y la diplomacia no pudieron. Con 6 horas restantes en el ultimátum, la doctora Ford fue escoltada desde el inevitable dominio a una sala de comunicaciones segura en el complejo gubernamental vraxiano. El ánimo entre sus guardias vraxianos era bajo. La noticia de la situación se había extendido a pesar del apagón de comunicaciones y los guerreros, una vez orgullosos, ahora se movían con la cautelosa deferencia de quienes comprendían su precaria posición en la sala de comunicaciones. Se encontró cara a cara con el vraxiano. Consejo de guerra, 7 oficiales de alto rango, cuyos rostros gatunos eran ilegibles para los ojos humanos, pero cuyo lenguaje corporal sugería una mezcla de rabia, miedo y resignación. El doctor Ford comenzó. El miembro mayor, su traductor traduciendo sus clics y silbidos a un inglés plano y sin acento. Soy el comandante supremo Tell. Hemos sido autorizados a negociar los términos. Ford levantó una ceja. No hay nada que negociar. Se les han presentado condiciones, no un punto de partida para la negociación. Seguramente puede haber algún acuerdo. Insistió otro miembro del Consejo. Las reparaciones exigidas dañarían nuestra economía durante generaciones y la disolución de nuestro gobierno era una condición no negociable. Ford interrumpió. Su emperador ordenó la muerte de 3 millones de humanos. Su ejército lo llevó a cabo. Su gobierno lo celebró. Los 3 han perdido su derecho a existir. Ella miró su omnipresente reloj. Quedan 5 horas y 47 minutos. ¿Aceptan los términos o debo regresar a mi nave y prepararme para la fase 2? Los miembros del Consejo intercambiaron miradas. Se comunicaron en su lengua materna demasiado rápido para que los traductores pudieran seguir el ritmo. Requerimos garantías. Finalmente dijo, garantías de que nuestra gente no estará sujeta a la violencia humana. Represalia una vez que estemos indefensos, a diferencia de T4, respondió fríamente. Nunca atacamos a civiles. Pero si te ayuda a salvar las apariencias con tu gente, estoy autorizado a agregar una cláusula formal de no agresión a los términos, garantizando la seguridad física de todos los civiles vraxianos siempre que se cumplan las demás condiciones. Un parloteo más rápido entre el Consejo y luego, con visible renuencia, Taxel sacó lo que parecía ser un dispositivo cristalino adornado. Este es el sello imperial, explicó con él. Puedo autorizar la rendición en nombre de la hegemonía. Los términos son aceptados. Ford asintió con la cabeza. Su expresión no revelaba nada. Una decisión sabia. El primer envío de desensamblador Nanlosits serán desactivados inmediatamente como un gesto de buena fe. El resto seguirá conforme se cumpla cada condición, comenzando con la rendición de los responsables del genocidio de Centauri. ¿Y qué hay de la primera pregunta del Centinela a uno de los miembros más jóvenes del Consejo? Él afirma que simplemente seguía órdenes. Las siguientes órdenes fueron rechazadas por nuestro sistema legal hace siglos. Ford respondió, pero él recibirá un juicio justo, al igual que todos los involucrados. Justicia, no venganza. Esa es la forma humana. Se levantó para irse y se detuvo en la puerta. Una cosa más. Cuando su historia registre este momento, recuerden que podríamos haberle hecho a su gente lo que le hicieron a la nuestra. Elegimos no hacerlo. Esa es la diferencia entre nosotros. Por eso vamos a ganar, no solo esta confrontación, sino todas las que siguen. No porque nuestras armas sean superiores, sino porque nuestra moderación es. 3 semanas después, la presidenta Kim se dirigió a la Alianza de la Tierra Unida desde la colonia restaurada en Centauri. Detrás de ella, los drones de construcción ya estaban reconstruyendo lo que había sido destruido. El monumento,
3 millones de luces incrustadas en una montaña de granito negro brillaba suavemente al fondo. Ciudadanos de la Tierra y su colonias, comenzó, y su voz se transmitió a cada asentamiento humano a través de las estrellas. Hoy marca un nuevo capítulo en nuestra historia. La hegemonía braxiana ha cumplido la primera de nuestras condiciones: entregar a los responsables de las atrocidades cometidas aquí. La transición a su nuevo gobierno democrático ha comenzado, supervisada por nuestros aliados entre los reformistas braxianos. Aquellos que se opusieron al régimen imperial durante generaciones, pero fueron silenciados hasta ahora. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Algunos han calificado nuestras acciones de extremas. Otros han sugerido que hemos desestabilizado el delicado equilibrio de la política galáctica. Les digo que tienen toda la razón. Hubo un murmullo de sorpresa entre la multitud reunida. El equilibrio ya era inestable. Continuó. Se mantenía mediante la subyugación de especies emergentes como la nuestra. Permitió el genocidio como herramienta política. Favoreció los poderes antiguos sobre las nuevas ideas. Tal equilibrio merecía ser interrumpido. La presidenta señaló la construcción detrás de ella. Reconstruiremos aquí no solo estructuras, sino esperanza, y la extenderemos por toda la galaxia. 14 antiguas especies de consejo ya han firmado tratados bilaterales con la Tierra, reconociendo nuestra soberanía y el derecho a la legítima defensa. El propio Consejo Galáctico nos ha ofrecido una membresía incondicional, la cual rechazamos respetuosamente. Sonrió levemente. No nos interesa unirnos a un club que condonaría el asesinato de nuestro pueblo. En cambio, estamos estableciendo algo nuevo: la cooperativa interestelar, fundada en principios de igualdad genuina, defensa mutua y progreso colectivo. 22 civilizaciones ya han expresado su interés en unirse, incluyendo irónicamente la recién democratizada República Braxiana. La expresión de la presidenta se tornó solemne de nuevo. Nada de esto nos devuelve a quienes perdimos. Nada puede, pero su sacrificio no ha sido en vano. Han comprado con sus vidas un nuevo futuro para la humanidad, uno donde no seamos suplicantes en la comunidad galáctica, sino socios iguales, quizás con el tiempo incluso líderes. Señaló las luces conmemorativas detrás de ella. Los recordaremos, los honraremos y nunca más permitiremos que nadie crea que la humanidad puede ser atacada con impunidad. La presidenta Kim se alejó del podio entre un estruendoso aplauso. Su oficial de comunicaciones se acercó con un mensaje urgente. «Señora presidenta», susurró el oficial, «acabamos de recibir una comunicación prioritaria. Del Imperio Dorbon solicitan asistencia de emergencia». El presidente frunció el ceño. «¿Qué tipo de asistencia?» «Ayuda militar, señora. Parece que están siendo atacados por una especie previamente desconocida para nosotros, algo llamado el dominio Tali. Los enanos dicen que ya han perdido 3 puestos de avanzada y que acuden a nosotros en busca de ayuda. La especie que ni siquiera reconocieron hasta hace 3 semanas. Sí, señora. Su mensaje dice, y cito, «Reconocemos que la humanidad comprende el verdadero significado de la fuerza, no solo la capacidad de destruir, pero la sabiduría para saber cuándo no hacerlo». La presidenta Kim guardó silencio un largo momento, considerando las implicaciones, y luego asintió con decisión. Informó a los enanos que la humanidad responderá a su solicitud, no porque les debamos nada, sino porque así somos. Protegemos a los inocentes, sean humanos o no. Hizo una pausa y le dijo al almirante Thompson que preparara una misión diplomática acompañada por la segunda flota. «Presentémonos a estas valquirias como es debido». «Sí, señora presidenta». Mientras Kim se alejaba del monumento, murmuró en voz baja a los 3 millones de luces. «Intentamos ser civilizados. Resulta que todavía lo somos. Pero ahora, en las profundidades del espacio, más allá de las fronteras de la civilización conocida, una nave de guerra valquiria capturó su último premio, una pequeña nave científica enana. El comandante Valquiria, una enorme figura de chitán e implantes metálicos, se cernía sobre el aterrorizado capitán enano. «Su territorio está perdido», dijo el comandante con voz áspera a través de su traductor. «El dominio se expande, es inevitable». El capitán Dorvine, aunque asustado, logró una pequeña sonrisa inesperada. «Deberías haber investigado antes de atacarnos». «Investiga». El comandante Tal rió. Un áspero sonido mecánico. «¿Qué conocimiento podría salvarte ahora?» «No, conocimiento sobre nosotros», respondió el enano. «Conocimiento sobre nuestros nuevos aliados. Tienen
Un dicho que quizás quieras recordar. Intentamos ser civilizados. Ya no. Antes de que el comandante Talley pudiera responder, una alarma de proximidad sonó en la pantalla. Se estaban formando rupturas en el hiperespacio, docenas y luego cientos de ellas rodeando la nave Talley. El comandante miró con incredulidad cómo las naves emergían de las rupturas. Naves elegantes y mortales como ninguna que hubiera visto antes. En su centro, una enorme nave insignia con un emblema desconocido. Un planeta azul y verde parcialmente rodeado de estrellas. Atención, nave Talley. Se escuchó una voz humana tranquila, casi conversacional, por el sistema de comunicación. Esta es la almirante Lynn Thompson de la Alianza de la Tierra Unida. Actualmente están reteniendo ciudadanos de nuestro aliado, el Imperio Enano. Solicitamos su liberación inmediata y su rendición incondicional. La comandante Valkyrie se erizó. El dominio no se rinde ante nadie. ¿Quién eres tú? Hacer tales demandas, hubo una breve pausa y luego una risita que de alguna manera transmitía más amenaza que cualquier amenaza podría tener. Somos la humanidad, respondió el almirante Thompson simplemente. Quizás hayas oído hablar de nosotros. Si no, bueno, estás a punto de hacerlo. 6 meses después, todavía no puedo creer que estemos sentados en la misma habitación con braxianos y no intentemos matarnos, le susurró el teniente Han al Dr. Ford mientras esperaban la primera sesión oficial de la cooperativa interestelar. Para comenzar, la gran cámara construida en espacio neutral cerca de la antigua colonia Centauri, ahora reconstruida y renombrada como Nuevo Horizonte, albergaba representantes de 37 civilizaciones espaciales. Los más notables eran los delegados braxianos. Ya no eran los agresivos guerreros parlanchines de la hegemonía, sino diplomáticos reflexivos seleccionados por su nueva Asamblea Democrática. Habla por ti mismo, respondió Ford con una sonrisa. Tengo 3 nanobots ensambladores en mi bolsillo, por si acaso. Los ojos de Han se abrieron de par en par. Estás bromeando, ¿cierto? La atención de Ford se dirigió a la plataforma principal, donde el almirante Thompson se preparaba para. Dirígete a la reunión. Aunque noto que todavía tienes ese módulo de disrupción de partículas atado a tu tobillo. Problema estándar ahora, murmuró Xiang. Las órdenes de Thompson. Pasa a través de la fuerza y todo eso. El almirante Thompson subió al podio resplandeciente con el nuevo uniforme diplomático de la Alianza de la Tierra Unida. Gris carbón con sutiles ribetes azules, deliberadamente discreto en comparación con la ostentosa vestimenta favorecida por muchas de las otras especies. Presentes, distinguidos representantes. Comenzó. Su voz se transmitió sin esfuerzo a través de la acústica perfecta de la cámara. Les doy la bienvenida a la convocatoria inaugural de la cooperativa interestelar hace 6 meses. Pocos habrían predicho este momento, y menos yo. Una onda de lo que pasó por risa entre las diversas especies recorrió la cámara. Nos reunimos aquí no como conquistadores y conquistados ni como apoyos, solicitantes y benefactores, pero como iguales unidos por un propósito común para asegurar que lo que sucedió en Centauri nunca vuelva a suceder a ninguno de nosotros. Desde su posición en la delegación de la Tierra, la doctora Ford observó a los representantes braxianos. Su lenguaje corporal había cambiado drásticamente desde la transición. Menos rígido, más abierto. El reformista radical Sexal, ahora su principal diplomático, asintió con la cabeza en acuerdo con las palabras de Thompson. La cooperativa se basa en 3 principios. Thompson continuó. Primero, respeto absoluto por la soberanía territorial, con disputas que se resolverán por consentimiento unánime de las partes no involucradas. Segundo, defensa mutua contra amenazas externas. Un ataque a uno se considera un ataque a todos. Y tercero, intercambio científico y cultural sin restricciones para que podamos crecer juntos en lugares separados. La cámara estalló en una aprobación multilingüe. Una cacofonía de clics, silbidos, ruidos y palabras que de alguna manera se mezclaron en una expresión armoniosa de ascenso mientras los aplausos se apagaban. Una conmoción en la entrada de la cámara atrajo la atención de todos. Una delegación que no estaba en la lista oficial había llegado. Figuras altas e imponentes con exoesqueletos brillantes y mejoras cibernéticas visibles. Incluso desde la distancia, Tal y Genan suspiró. ¿Qué están haciendo aquí? La delegación Tal se movió con determinación hacia el piso central, ignorando las reacciones de sorpresa de los otros representantes. Su líder, distinguible por los elaborados implantes que encapsulaban la mayor parte de su forma natural, se detuvo directamente frente a la delegación de la Tierra. «Soy el Arconte Supremo Besrat del dominio Tali», anunció.
Su voz, mejorada mecánicamente, se proyectó por toda la cámara sin necesidad de amplificación. Hemos venido a emitir una declaración formal a esta asamblea. El almirante Thompson permaneció impasible en el podio. La cooperativa da la bienvenida a los observadores de todas las civilizaciones espaciales. Arconte Supremo puede dirigirse a la reunión. El líder Tali se giró lentamente, inspeccionando la cámara con brillantes ojos cibernéticos. El dominio ha observado su reciente reorganización de los asuntos galácticos con gran interés. Hemos estudiado la respuesta humana a la agresión braxiana. Hemos analizado sus tecnologías, sus tácticas, sus iniciativas diplomáticas. Hizo una pausa. La tensión en la sala se volvió casi palpable. Hemos decidido que el dominio Valkyria desea unirse a su cooperativa. Un silencio atónito cayó, roto solo por el suave parloteo de braxianos sorprendidos. Eso es inesperado. Thompson respondió con cuidado, dada su reciente agresión contra los territorios enanos. Habíamos anticipado un tipo diferente de intercambio. El dominio adapta a Beechcraft. Dijo simplemente, calculamos mal. Observamos la ineficacia del Consejo Galáctico. Asumimos que todas las especies son igualmente débiles e igualmente desorganizadas. Nos equivocamos. Señaló a la delegación humana con una extremidad cibernética. Nos mostraron una mejor manera. Fuerza sin destrucción innecesaria. Poder usado con precisión. Deseamos aprender esto de la delegación enana. Se produjo un estallido de protestas. Thompson rápidamente ordenó. La solicitud del dominio Valkyria será considerada de acuerdo con los protocolos de cooperación. Thompson anunció que esto incluye reparaciones completas al Imperio Dorbon y el cese inmediato de todas las hostilidades. Convocaremos una sesión especial para abordar este asunto. Los tres fueron escoltados a los asientos de observadores. El Dr. Ford se inclinó hacia Hank. ¿Viste eso venir? Porque yo definitivamente no lo vi venir. Han negó con la cabeza. El informe de inteligencia sugirió que se estaban preparando para una guerra total. Esto es inteligente. Ford terminó por él. Hicieron exactamente lo que nosotros hubiéramos hecho. Evaluaron la situación táctica, reconocieron la inutilidad del conflicto y adoptaron una posición más ventajosa. Ella rió suavemente. Ya están aprendiendo de nosotros. Algo bueno depende de lo que aprendan. ¿No es así? Desde la plataforma de observación con vista a la cámara, la presidenta Kim observaba el procedimiento con Dervrit a su lado. ¿Su médico evaluador? Preguntó en voz baja. Wright se ajustó sus omnipresentes gafas. La cooperativa está superando nuestras proyecciones más optimistas. Ratificación total de la Carta, por los 37 miembros fundadores, 18 solicitudes adicionales pendientes y ahora el tal sacudió la cabeza con asombro. Alteramos fundamentalmente el panorama político del cuadrante en medio año, no sin costo. Kim le recordó con seriedad. 3 millones en Centauri, otros 8,000 en el conflicto de los enanos, un precio que nadie pagaría voluntariamente. Wright estuvo de acuerdo, pero ahora que se ha pagado, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que no haya sido en vano. Observaron como el embajador Sil de la República Braxiana subía al podio. Su otrora temible carropace ahora adornado con símbolos de un cargo seleccionado por voto popular en nombre del pueblo braxiano. El embajador comenzó su traducción, traduciendo sus palabras con digna gravedad. Me disculpo formalmente por las atrocidades cometidas por nuestro antiguo gobierno. Ninguna palabra puede deshacer lo hecho, pero las acciones aún pueden forjar un nuevo camino hacia adelante. El embajador levantó un apéndice y una pantalla holográfica apareció sobre la cámara mostrando el recién construido monumento Centauri en el mundo natal braxiano, una réplica exacta del que está en Nuevo Horizonte. Este monumento se yergue en nuestra capital como un recordatorio eterno de a dónde conducen la agresión y el prejuicio. Cada niño braxiano aprenderá esta historia no como propaganda, sino como verdad. Nosotros, que una vez buscamos dominar, ahora solo buscamos coexistir. El presidente Kim asintió con aprobación. Han llegado más lejos de lo que nadie esperaba. El miedo es un motivador poderoso. Wright observó, al igual que la esperanza. Kim replicó. Les dimos ambos a continuación. La sesión cooperativa continuó con representantes discutiendo rutas comerciales, intercambios científicos y protocolos de defensa conjunta. La delegación de la Tierra habló notablemente menos que la mayoría. Una estrategia deliberada para alentar a otros a tomar posesión de la nueva organización. El general Martínez informa que los ejercicios conjuntos de la flota avanzan bien. Wright señaló.
Consultando su tableta, las naves andorianas y Trill están completamente integradas con nuestra estructura de mando e incluso las naves raxianas están superando las expectativas y las antiguas especies de Consejo aún mantienen su distancia. En su mayor parte, el propio Consejo Galáctico se ha reubicado al otro lado del cuadrante y ha emitido varias condenas enérgicas sobre nuestra influencia disruptiva. Kim sonrió levemente. Condenas enérgicas. Qué originales de su parte. También han comenzado una importante acumulación militar. Wright agregó con más seriedad. La inteligencia sugiere que finalmente está mejorando sus tecnologías defensivas, probablemente en respuesta a nuestras capacidades nanométricas. La buena Kim dijo, sorprendentemente, a su asesor diplomático, la galaxia estaba estancada. Doctor, complaciente a veces. El progreso requiere una sacudida al sistema, incluso si ese progreso pudiera eventualmente usarse en nuestra contra. Especialmente entonces, el presidente respondió, la humanidad no teme adversarios dignos, solo tememos la indiferencia ante el sufrimiento y la injusticia. Si nuestras acciones han despertado a los viejos poderes de su complacencia, que así sea, mejor un oponente comprometido que uno desdeñoso. Ray consideró esto una filosofía arriesgada, pero humana. Kim afirmó, nunca hemos avanzado más rápido que cuando nos desafían. ¿Por qué otras especies deberían ser diferentes? El almirante Thompson pedía una votación sobre la primera iniciativa científica conjunta de la cooperativa, un observatorio masivo de espacio profundo que permitiría a todas las especies miembros explorar el universo juntas. Hablando de avances, Wright dijo, el equipo de investigación ha completado su análisis de las tecnologías Braxiana y Valkyria que hemos adquirido. Hay algunas aplicaciones fascinantes que complementan nuestros propios desarrollos. Nos dará esto una ventaja si el Consejo decide actuar en contra. Nosotros, sin lugar a dudas, pero lo más importante es que le da a la cooperativa una ventaja. El programa de intercambio tecnológico ya está dando resultados que superan nuestras proyecciones. Kim asintió pensativo. Asegurarse de que todos los desarrollos se compartan equitativamente entre los miembros fundadores, según nuestra carta, sin ventajas ocultas, sin armas secretas, incluso con los raxianos después de lo que hicieron, especialmente con ellos. Kim insistió, la mejor manera de evitar que regresen sus ambiciones imperiales es vincularlos tan fuertemente a la cooperativa que la separación se vuelva impensable. ¿Capaz? Su conversación fue interrumpida por una alerta prioritaria en la tableta de Wright. Su expresión se ensombreció al leer el mensaje. Señora Presidenta, hemos recibido una transmisión desde el límite del espacio explorado. Uno de nuestros exploradores de largo alcance ha encontrado algo hostil y desconocido, pero los datos preliminares se refieren a una especie de estructura artificial de escala masiva que se mueve por el espacio a velocidad sublumínica. Otra especie de carenado espacial. Wright negó con la cabeza. La estructura no se ajusta a ningún principio de diseño conocido. El comandante explorador la describe como más orgánica que construida. Cambia de forma a medida que se mueve, adaptándose a las condiciones espaciales locales. Quizás una nave viviente o algo que carecemos de contexto para categorizar correctamente. Wright levantó la vista de su tableta. El explorador mantiene la distancia y los protocolos de observación. Aún no se ha intentado contactar. El presidente Kim guardó silencio durante un largo rato observando los procedimientos abajo, donde las diversas especies de la cooperativa votaban unánimemente para aprobar el observatorio conjunto. Que se informe al almirante Thompson inmediatamente después de esta sesión. Finalmente, dijo, y avisen al Consejo de Seguridad Cooperativo si se trata de una situación de primer contacto. Lo manejaremos según los protocolos y... Es algo más. Dejó la idea sin terminar. Una prueba para la cooperativa, sugirió Wright. Quizás la expresión de Kim era decidida. De cualquier manera, la humanidad no le enfrentará sola. Ya no. En las profundidades del espacio inexplorado, la comandante de exploración junior, Aisa Red, mantuvo su nave a una distancia prudencial de la enorme estructura cambiante que llenaba su pantalla. El objeto, si es que podía llamarse así, desafiaba la descripción convencional. Partes parecían cristalinas, refractando la luz de estrellas distantes, mientras que otras parecían más bien tejido vivo que pulsaba con energías internas. ¿Alguna novedad? Desde el análisis de sensores, teniente. Ella le preguntó a su oficial científico. El teniente Benjamin Akefer negó con la cabeza. Sus ojos nunca dejaron su consola. Nada definitivo. Comandante, está absorbiendo nuestras frecuencias de escaneo estándar. Las pocas lecturas que estoy obteniendo son, bueno,
No tienen sentido. Explique. Se está registrando simultáneamente como orgánico, mecánico y algo más, algo que nuestros sensores no pueden categorizar. Okafor levantó la vista, su expresión preocupada. Sea lo que sea, no es de por aquí. Reed sintió pensativo. Sigan grabando. Mantenga nuestra posición y continúe la observación pasiva. Solo deberíamos intentar comunicarnos. Negativo. Primer contacto. Los protocolos son claros. Observamos. Informamos. Esperamos instrucciones. Reed tocó su consola de comando, activando el canal seguro a la Tierra. El comando reconocido nuestro descubrimiento. Están convocando al Consejo de Seguridad Cooperativo. Los extraterrestres también. Preguntó Okafor, la sorpresa evidente en su voz. Todos. Reed confirmó. Esto es exactamente para lo que se creó la cooperativa, enfrentando juntos lo desconocido, como si respondieran a su conversación. Las estructuras masivas de repente cambiaron una parte de su superficie cristalina, orientándose hacia su pequeña nave exploradora. Un pulso de energía, no fuego de armas, sino alguna forma de rayo de escaneo dirigido, los inundó. La voz del comandante de su nave, Ae, era tensa. Nos está sondeando. Un intenso escaneo de energía penetra todos nuestros escudos. Reed mantuvo la calma. Cualquier daño es negativo, pero está descargando nuestra base de datos. No puedo detenerlo. Los dedos del teniente revolotearon sobre su consola. Esperen. No solo está tomando, está devolviendo algo. Recibiendo un flujo de datos desconocido. Los sistemas de la nave parpadearon momentáneamente, mostrando símbolos incomprensibles antes de volver a la normalidad. Luego, en la pantalla principal, apareció un mensaje. Hemos estado observando su cooperación. Nos intriga. Nos encontraremos. El mensaje permaneció un momento y luego se disolvió, reemplazado por un conjunto de coordenadas. Una ubicación en lo profundo del espacio neutral. Registren todo, ordenó Reed. Preparen un paquete completo de datos para el comando terrestre. Mientras la nave exploradora se preparaba para partir, la enorme estructura comenzó a cambiar de nuevo. Su forma pareció plegarse sobre sí misma de maneras que desafiaban la física convencional. En cuestión de segundos, desapareció por completo, sin dejar rastro de su presencia, salvo los datos. En las computadoras de la nave exploradora, el teniente Akefer observaba el espacio vacío donde había estado el objeto. ¿Qué cree que era? El comandante Reed consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Creo, teniente, que acabamos de recibir el siguiente capítulo en la historia de la humanidad y esta vez no lo escribiremos solos. Mientras la nave exploradora activaba su motor FTL para regresar a la Tierra con su trascendental descubrimiento, Reed no pudo evitar pensar en cuánto había cambiado en solo 6 meses, de luchar por el reconocimiento, liderar una alianza interestelar, de víctimas de genocidio, arquitectos de un nuevo orden galáctico. La humanidad, murmuró para sí misma, de la civilización a algo más grande. Las estrellas pasaban rápidamente mientras la nave aceleraba hacia FTL, llevando noticias de otro desafío para una especie que finalmente había encontrado su lugar entre las estrellas, no a través de la sumisión o el aislamiento, sino manteniéndose firme en los principios que los habían guiado desde sus primeros pasos tentativos en el espacio. Intentamos ser civilizados. Ya no. Ahora somos algo mejor. El fin.